Seguimos en un programa de miércoles, son las 18:35 horas de la tarde y lo tenemos en comunicación al diputado nacional por Córdoba y también dirigente de ADIUC, Pablo Carro. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. Gracias por Oh, atendernos. hola Hilda, un gusto. Gracias. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo te va? Muy bien, Hugo. Un Ah, gusto estar en el programa. Bueno, Pablo, el día lunes 28 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento de un espacio denominado de la producción y el trabajo en el que participa una amplísima representación sindical encabezada por la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA de los Trabajadores y las pequeñas, medianas empresas, sectores que tienen que ver con el campo, con la agricultura, o sea, un espectro muy amplio, unido con la consigna producción y trabajo. Nos gustaría que nos comentaras para que las compañeras y los compañeros se interioricen de este importante acontecimiento. Cómo no, Hilda, la verdad que un evento muy importante con muchísimos dirigentes de primer nivel a nivel nacional, como decías vos, dirigentes sindicales y dirigentes empresarios, pymes, cooperativos, en verdad todos los que queremos en la Argentina que haya más producción y trabajo y que entendemos que el camino es el mercado interno, que es la protección de los recursos naturales, pero incluso con una mirada ambientalista, ¿no? Pensando lo que nos está pasando hoy en Córdoba, no solo aumentar la producción, tener más control sobre las exportaciones. La verdad que es un conjunto de ideas que lo que buscan es, por un lado, juntar la más amplia representación en la base, porque entendemos que es un tiempo político muy delicado y el campo nacional y popular, tanto desde los trabajadores como desde el sector empresario, necesitamos unirnos en la defensa del trabajo y de los puestos de trabajo y al mismo tiempo desde allí protagonizar lo que entendemos que va a ser el órgano principal de la discusión de estas cosas, que es el Consejo Económico y Social que prometió Alberto en su campaña y que seguramente empezará a funcionar a la salida de la pandemia. Así que un evento muy, muy importante en los tiempos que corren. Sí, hemos visto que la representación es muy amplia y sí tenemos en claro que la importancia que tiene lo del Consejo Económico Social. Y cómo ves vos la participación de este espacio en medio de la puja que se va a establecer seguramente entre los sectores, bueno, cuyos intereses por ahí difieren bastante en el caso de empresario, pero también relacionado con la representación de la CGT que está seriamente cuestionada hacia adentro por no solamente por sectores como la corriente federal, sino por otros sectores sindicales que hablan de la falta de participación en las instancias en las que participa este grupo de la CGT Nacional. Mira, la pandemia ha sido o es un espacio de experimentación política Sí. y económica, ¿no? Los sectores económicos concentrados pensaron que era el momento para aprovechar y seguir acumulando ganancias en función de un sector muy reducido, y lo que no vieron es que había un gobierno y un pueblo también decidido a no perder posiciones en el marco de la pandemia. Ahí tenemos un problema, que es que los medios concentrados expresan de manera muy reducida a sectores que son muy amplios, ¿no? Cuando nosotros vemos una foto de la UIA y la CGT, si bien son organizaciones importantes desde el punto de vista político, no son hoy representativas ni del mundo empresario ni del mundo de los trabajadores. Entonces nosotros tenemos que reconstruir esa representación para poder llegar a esa mesa y discutir en los mismos términos. En ese sentido, creo que vamos a tener en el gobierno un aliado más fuerte que este tipo de organizaciones que hoy lamentablemente están
cooptadas y muy cerca de los poderes concentrados en la Argentina. Sí, muy evidente. Se notó mucho ayer también. Este, todos los días con la agenda esta que definís vos. Pablo... Claro, sí, perdón. No, perdón, continúa. No, digo que efectivamente, ¿no? Hay una disputa diaria por los temas políticos trascendentes. Mientras estos sectores creen que el destino de la República se juega en el traslado de unos jueces, nosotros tenemos el ojo puesto en la distribución de la riqueza. Y lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo en general es que en este tiempo de pandemia los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso. 40% de pobreza en Córdoba y muchas veces pareciera que el gobierno de Córdoba por lo menos no ha notado diferencias en lo que veníamos antes de la pandemia o después de la pandemia y la verdad es que la crisis se ha agudizado muchísimo y por lo tanto es importante reunir todas las fuerzas del campo popular para apuntalar al gobierno de Alberto y Cristina, que son los únicos que se están plantando hoy, te diría que en buena parte del mundo, incluso con posiciones que no son de retroceso, ¿no? Vos hoy tenés pérdida de puestos de trabajo en todos lados, cierres, grandes acumulaciones de riqueza de los grandes sectores y nosotros podemos discutir en la Argentina proyectos como el de teletrabajo que mantiene derechos para los trabajadores aún, los mismos derechos aún laburando desde sus casas, o el aporte a las grandes fortunas que en poquísimos lugares del mundo está ocurriendo, otro proyecto que estamos ahí por aprobar que tiene que ver con que el Estado no ayude a las empresas que tienen domicilio en paraísos fiscales. La verdad que en el concierto mundial la posición que tiene el gobierno argentino es muy importante y es central que el pueblo y el gobierno estén muy cerquita, aún con el distanciamiento que nos impone la pandemia. Así es. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica con Pablo Carro, que es diputado nacional por Córdoba y también dirigente de ADIUC. Y Pablo, tomándome justamente de estas últimas menciones que hiciste, tanto el proyecto de ley del aporte extraordinario y solidario que impone, que grava las grandes fortunas, que nos expliques un poquito qué consiste este proyecto. Mira, es un proyecto bien importante, que lo que en la base está hoy, con la pandemia todo el mundo ha tenido que poner el hombro, ¿no? Tenés comerciantes que han cerrado sus comercios, fábricas que pararon, gente que está en una situación muy delicada, muchos laburantes que han aceptado reducir sus salarios para no perder el trabajo, digamos, en una situación de pérdida generalizada. Aquellos sectores que son los que han ganado todos estos años de la Argentina son los que tienen los recursos para hacer el aporte en un momento que es extraordinario, ¿no? Y es tan extraordinario que no hay quien no esté haciendo ese esfuerzo extraordinario. Por lo tanto, es para mí básico que los recursos son finitos y no hay una maquinita para producir recursos y resolver los problemas que tiene la Argentina. Entonces, de algún lugar tienen que salir los recursos para enfrentar la crisis que genera la pandemia, y me parece a mí que los que tienen la guita y que la han hecho todos estos años en la Argentina, la tienen que poner, porque me parece que no hay otro camino, lo necesitamos, lo exige la crisis, que es más brutal que la crisis del 30, el crack del 30, ¿no? En la Argentina los medios concentrados también nos quieren hacer creer que el problema de todo es la cuarentena, pero hay que ver cómo la caída de la economía mundial ha sido brutal y eso va a generar muchísimos millones de desocupados en todo el mundo, y eso en la Argentina también se siente, ¿no? Con una caída de la actividad de alrededor del 12%, similar a la de los países de la región, pero con un resultado sanitario mucho más amigable para la vida de los ciudadanos de nuestro país. Sin duda. Por otro lado, Pablo, consultarte por otro proyecto de ley en el cual vos has estado participando, que también lo nombraste, que es el que establece la prohibición de la ayuda económica a las empresas que están domiciliadas o en paraísos fiscales o que tengan una evasión fiscal que haya sido probada, ¿verdad? Sí, mira, a mí me parece que es un proyecto interesante porque en este sentido en que yo te lo decía, ¿no? Argentina está defendiendo posiciones al mismo tiempo que
que nuestro gobierno está siendo asediado por poderes concentrados, también estamos dando señales de que la Argentina está planteando cosas que hay que resolver en el mundo. La situación de los paraísos fiscales o guaridas fiscales es tremenda. Se estima que las transnacionales en el mundo derivan todos los años el 40% de sus ganancias a guaridas fiscales. Y todas las guaridas fiscales que hay en el mundo se explican por el 10% de esas transnacionales. Es decir, que no es algo en el cual está involucrado todos los empresarios, ni mucho menos, sino que son grupos reducidos y probablemente coincidan muy bien con el grupo de los que le estamos exigiendo los aportes solidarios. En un país donde los recursos son finitos, necesitamos un Estado inteligente, y esta ley lo que le da es una herramienta para que pueda distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y hacen un aporte al desarrollo del país, y aquellas empresas que a través de múltiples intríngulis legales y contables se dedican a evadir impuestos. Hoy la Argentina necesita que los recursos lleguen allí donde son necesarios. Cada peso del presupuesto tiene que ir a donde hace falta, y eso hoy es en salud, es en educación, es en la seguridad social, la reactivación económica, la protección de los puestos de trabajo. Cada peso tiene que ir ahí, no puede irse a los que cuando la cosa va bien la juntan, pero como les parece que pagan muchos impuestos acá, se la llevan afuera. Pero cuando la cosa va mal, se paran primero en la fila para prenderse a la teta del Estado. Ese es el Estado que nosotros tenemos que dejar atrás, y me parece que al mismo tiempo le estamos diciendo al mundo: el capitalismo en estos términos no va más, y tenemos que terminar con los paraísos fiscales. Así es, necesitamos un Estado presente y que distribuya bien la riqueza como hay que distribuirla alguna vez, ¿no? Mucha tarea por delante, porque le damos pelea, y cada vez el sector de los más ricos se reduce en menos manos, la mayor riqueza del planeta, algo que además no tiene ni pie ni cabeza, porque nunca van a poder gastarse esa guita, así que no tiene sentido. Y al mismo tiempo tenés gente que está revolviendo los tachos de basura o esperando que le repartan un bolsón de alimentos. Hoy se estima que se están repartiendo alimentos para 12 millones de personas. Digamos que la situación venía muy mal, de la situación en que nos dejó Macri, endeudados, empobrecidos, con cierre de empresas, con pérdida de puestos de trabajo, y después la pandemia desbarrancó todo completamente. O sea que venimos de muy atrás, y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para volver a equilibrar un poquito la balanza y generar que estén mejor los que menos tienen. Así es, habíamos atravesado una pandemia ya, que había terminado en diciembre del Otra que pandemia, porque ahí nos aplicaron la receta dura, ¿no? Claro, por eso estamos curtidos con esta ya, porque la verdad que nos dejaron el país arrasado. Bueno, Pablo, totalmente congratulados con tu testimonio, y te agradecemos tus definiciones y tu contribución a este intento de seguir poniendo la agenda de las y los trabajadores. Te agradecemos mucho, Pablo. No, un gusto conversar con ustedes, y siempre a disposición. Un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias, Pablo, abrazo. Hasta ahí la palabra de Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, también dirigente de ADIUC.